Bueno, ya son las 6 de la tarde y este es el momento de empezar esta transmisión. Ya estoy, ¿no? ¿Estoy en vivo? Sí. 6 de la tarde en punto. Bueno, mi idea es hablar con colegas, con amigos, mientras estoy tomando un mate. En este caso, bueno, la idea es hablar con el amigo Martín Catramado, locutor de 40 Principales, conductor también de esta radio, también es musicalizador, DJ y bueno, una persona que está en el medio hace muchísimos años, una persona que forma parte del medio, de los medios de comunicación hace mucho tiempo. Previo a 40 Principales, por supuesto, ya tenía su, su carrera hecha, digamos, o comenzada, para decirlo de alguna manera, ¿no? 40 fue, me parece, una parte y una pata también importante para Martín como profesional. Pero bueno, yo no lo voy a decir, lo va a decir él, así que mientras tanto la idea es que se sigan uniendo, que se sigan acercando, y en cuanto esté todo ok, vamos a hablar con el amiguísimo Martín Catramado. Estamos por acá esperándolos. Yo estoy acá con unos mates bueno, atrás mío, para los que no saben dónde estoy, atrás mío está como el estudio que me armé acá en mi casa, y tenemos los paneles acústicos. Ahí atrás tenemos el Gracias Totales de la famosa frase de Gustavo Adrián Cerati, y por supuesto, bueno, este micrófono, dos compus y qué sé yo. Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? A ver, tenemos solicitud del genial amigo. Vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar un poquito de su recorrido por la radio, vamos a hablar de todo un poco con Martín. Ahí está. Martín, querido, ¿Me escuchás bien, Seba? perfecto, perfecto. Bueno, espero que todos estén escuchando bien. Un placer, che, estar acá compartiendo este rato y esta tarde entre mates y amigos. Me encanta eso. Sí, sí, yo me empecé a hacer unos mates, dije, bueno, dale, ya que estamos, vamos a tomar unos mates. Bien, contento de poder hablar con vos. Bueno, nosotros somos amigos Amigos de hace y sí, compartimos muchos encuentros y compartimos muchas charlas, compartimos cafés, almuerzos, que se han cortado, por supuesto, por obvias razones. y Y sí, obvias razones. Y también pasiones, ¿no? Porque la pasión de la música es una pasión y la compartimos desde que nos conocemos. Así que también se puede sumar eso, ¿no? yo te cuento, Catra, yo soy un DJ frustrado. Yo soy un DJ frustrado, no he llegado hasta ese lugar, y la verdad que es algo que me gustaría en algún momento. Pero bueno, siempre me interesó, siempre me gustó, me apasiona la música, además Lo sé, lo soy sé. músico. Y bueno, y dije, es momento, Y muy sábado a la buen tarde. músico. Y muy buen músico, se los recomiendo a todos, ¿eh? Muy buen músico. Muchas gracias. Y formo parte también del medio, siendo locutor y conductor de radio. Nos conocimos en 40 Principales, y a partir de ese momento y de conocernos hace más de 10 años, 11 años, yo 40 estuve del Sí, 2009, sí, y, y sí, bueno, y a sí, sí. partir de ahí empezamos a entablar primero buena onda y después una relación de Una linda. amistad. Y Nos sí, cruzábamos en turnos, porque vos hacías el turno previo al mío, y ahí sí, comenzó nuestras charlas de música, de la vida, y empezar a compartir gustos, historias, sí. y bueno, ahí se fue generando. Y después eso se mantuvo en el tiempo, con muchos amigos también que tenemos en común, de una muy linda etapa en la radio, donde no era la radio de hoy. A vos te pasará, vos seguís desde el medio, desde otro lado, pero estás en el medio trabajando constantemente. Y era otra época, y era otra radio, y era otra forma de trabajar, y la verdad que hemos vivido muy lindas experiencias y muy lindas épocas, ¿no?
Catra, yo quiero hablar de tus comienzos, cómo fueron tus comienzos como acercándote a la radio, desde qué lugar te empezaste a acercar. ¿Cuándo empezaste a hacer Mira, radio? ¿cuándo empecé a hacer radio? Cuando estaba terminando la secundaria, fueron mis primeras herramientas en la radio, digamos. Previamente, yo ya desde los 13 años ya venía siendo DJ. Primero empecé muy de chico estudiando música. Empecé a los 6 años a estudiar guitarra. Y después, a los 15 terminé, me cansé porque iba a conservatorio y toda la parte teórica y todo eso me aburrió un poco. Entonces, como era siempre un inquieto, me metí con el tema de la música, no sé cómo llegué ahí, pero desde el lado del DJ. Y bueno, y así empezamos, pasando música en lo que en aquellas épocas, esto se cae el DNI acá, los asaltos, los cumpleaños de 15 de las compañeras y todo eso, empezamos con amigos a pasar música. Y de una manera no precaria, hiper precaria, no entendíamos nada, pasábamos con cassette que decían, en aquella época te los pisaban, entonces decía, qué sé yo, Z95, Energy, decían las canciones en el medio mientras nosotros pasábamos música, un desastre. La cuestión es que de ahí me llevó a la radio eso. ¿Por qué? Porque con amigos en común que tenían los primeros programas de electrónica que había por aquellas épocas, primero me convocaron como DJ, haciendo algún set en vivo, yendo a mostrar alguna novedad en vinilos, que nosotros como ya para esa época pasaba música en las recordadas matiné de los boliches o en las noches de los boliches, entonces nos llegaban los discos importados. En esa época, para hablar, esto cada vez me entierro más, ¿no? Pero digo, en esa época no había internet, no había de dónde sacar la música, no te la bajabas por Spotify, no había todo eso. O sea, nosotros íbamos o a disquerías especializadas o teníamos azafatas que traían los discos desde afuera en sus viajes y vos los comprabas, época del 1 a 1, ¿no? Y vos comprabas los maxis, los discos que querías para hacer tu labor. Entonces, de esa Ahora, manera, la historia de las azafatas es tremenda, no la conocía esa. bueno, La historia es había, tremenda. claro, si tenías alguien conocido, conocía una azafata, vos te metías, digamos, uno estaba informado a través de las revistas y esas cosas, de la música que iba saliendo, entonces le hacías una lista, yo quiero este disco, este disco, este disco, este disco, este disco, y te lo traían. Eso sí, no sabías lo que traía dentro el disco. O sea, podía ser un maxi que estaba buenísimo o podía ser horrible. Pero te tirabas a la pileta a conseguir el disco. Sí. Entonces, bueno, te lo traían de afuera. Era otra época, por eso decía. Y con esas novedades que no se conseguían en una disquería de acá, convencional, en Musimundo, no lo conseguías. Entonces, íbamos a los programas de radio llevando esos discos para presentarlos. Porque, che, qué bueno el tema que pasaste el sábado en tal momento de la noche en el boliche. Entonces era bueno, ese tema te lo presento el miércoles en tu programa de radio. Y así fue las primeras herramientas dentro de la radio. Después Ah, ya vino ese gustito y esa pasión por la radio, eso que nos despierta a todos aquellos que somos fanáticos de esto que hacemos y que de alguna forma nos ha enamorado de la radio, que es ese mágico mundo y ese microclima que se genera dentro de un estudio, en donde aquellos que también vivimos la época de la radio, y de la radio, de la vieja radio, en donde vos soñabas alguna vez con estar ahí, presentando esa canción, pisando esa canción, en tiempo y forma, porque no es como hoy que te marca el intro. En esa época tenías que conocer la canción para no pisarle arriba del cantante. Entonces tenías que escuchar las canciones, informarte y después la presentabas. Y jugabas a eso, yo de chico jugaba a eso. Entonces cuando tuve la posibilidad de ingresar, de ahí en más me enamoré de la radio y ahí fueron mis primeros programas. Después llegó la etapa de estudiar, empecé haciendo comunicación social primero, me aburrí, y pasé a estudiar producción y después locución y así,
varias cosas que fui haciendo dentro de los medios. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, estudié en Éter, estudié en UCES, bueno, y eso nos llevó a un camino que desde ese momento de arranque hasta el hoy nos sigue, en mi caso, enlazando con la radio, que es mi gran pasión. Después los medios se han diversificado mucho, pero para mí la radio es como el medio madre, ¿no? ¿Y tu primer programa de radio en qué año fue? ¿Te acordás? Sí, te acordás. Mi primer programa de radio, si mal no recuerdo, fue en el año, era muy pibe de esa época, 1995, debe haber sido, 94, 95. La primera vez que pisé un programa propio, digamos, que hice un programa propio, ¿no? Que no que pisé una radio, sino que hice un programa propio. Eso fue ¿Cómo se llamaba el anterior. programa, te acordás? ¿Sabés qué? No, porque era como una especie de magazine que hacía una radio local, porque en realidad yo fui, estas cosas que nos pasan, yo sé la historia, te la voy a contar, de Boca Dele, del gran Bebe Sanso. Bebe Sanso, cuando ingresa a la Z95, Sí. lo hace porque fue a llevar un demo de un programa de rock. O sea, él quería entrar a hacer un programa de rock en una radio. Y como tenía mucha dinámica y era muy rápido, en esa época Bernardo Bergeret, que manejaba la Z95, que iba a ser una radio de vanguardia electrónica, encontró en él esa pata que estaba buscando el tipo, que hablaba rápido, dinámico, no se impostaba como locutor, era muy ameno y tenía data. Y lo contrató, Sí. pero para una radio no tenía nada que ver. Bueno, en mi caso yo fui a llevar un demo y una propuesta de hacer un programa de música y me dijeron, mira, no, pibe, la verdad que no tenemos espacio, pero ¿sabes qué? Se me fue el conductor de la tarde del regreso, ¿por qué no te haces un programa? Porque habíamos hecho algunas cosas con esto de DJ en esa radio, entonces, ¿por qué no te haces un programa así, leyendo noticias y poné la música que vos quieras? ¿Puedo poner la música que yo quiero? Sí, bueno, dale. Y así empecé haciendo noticias, un magazine, pero poniendo la música que yo quería. Y Todos así empezamos en un magazine. Todos empezamos en un magazine, es así. es así, es así. Y la verdad, si te digo, te voy a tirar fruta, porque después hice uno llamado Humanidad Cero, que eso era cuando estaba en una etapa mía mucho más periodista, en otra radio, en Sí. donde sí era un programa que lo habíamos producido con unos amigos que teníamos como una productora chiquita, y eso sí fue periodístico, y ahí entrevisté a muchísimos políticos, economistas, actuales funcionarios, y fue una linda experiencia que hacía tipo Aripaluch, la mañana y el regreso. Ahí me fui y después volví a la música a través de otros programas y después mi llegada a los 40. Bueno, pero siempre estuvo enlazada la música con la radio, ¿no? Habían como dos cosas muy fuertes ahí en tu caso, porque lo que sucede muchas veces es que hay conductores de radio que empiezan a hacer radio porque quieren comunicar algo, porque quieren decir, y en tu caso, además de eso, había otra cosa que te unía que era la música, ¿no? Que era tu amor por poner las canciones y por comunicarte de alguna manera a través de, Sí. de una canción, ¿no? Era un poco con eso. Es que siempre fue eso, desde aquel primer programa, una de las cosas que siempre me importaban a mí era que yo te llevaba como una especie de lista de canciones en donde buscaba una variedad muy, digamos, amplia. Mm, Llevaba rock nacional, llevaba temas anglo, llevaba de todo un poco. Era como que ese vicio del DJ de tener todo por las dudas, ¿viste? De tener una variedad lo llevé a la radio. Entonces, lo que sí me interesaba mucho era que si yo desarrollaba una noticia, que medianamente el tema que viniera después tuviera algo que ver con eso. claro. No que fuera una canción así porque sí y que fuera tirada de los pelos, bueno, y ahora va, no sé, X, y no tenía nada que ver. Entonces, siempre eso me gustó mucho. Y bueno, lo mantengo hasta hoy. Trato de que eso se mantenga hasta hoy. ¿Te acordás los primeros discos que te compraste? ¿Te acordás el primer disco, los primeros dos, tres Sí, discos que tuviste? ¿Cuáles fueron? sí, ¿Los es tenés todavía? más, Sí. espera. A ver.
uno de los primeros de esos que vinieron, esto igualmente te voy a spoileando algo de lo que voy a hacer a la noche, vía Instagram. Martín Catramado esta noche se viene con su programa. Ya hay algunos comentarios, ¿viste? De amigos que... Sí. Ve, unos capos. Saludos a todos los que están ahí, unos genios. Este fue uno de los primeros discos que compré en una disquería que había en zona sur de mi querido amigo Gustavo de Francia, el Loco Francia, como le decíamos nosotros, que traía discos vía azafata, y esto es Crystal Waters Gypsy Woman, el maxi de este. Claro, bueno, todavía lo tengo. Está impecable. Un vinilo que tiene, ¿cuánto? Más de 20 años. Y un vinilo que es del año 1991. Wow. Mira, no sé si se va a escuchar. 29 años. A ver. Ahí se escucha algo. ¿Se escucha? Sí. ¿Se acuerdan de esto? Primer disco que compré, importado. Tengo otros anteriores, pero este fue como el que me marcó. Yo recién empezaba a pasar música en la matiné de un boliche de zona sur. Hitazo, dice Julián. Y este es hitazo. Hitazo, dice Julián. Qué grande, Juli. Bueno, ¿se acuerdan? Tremendo. Ese disco. Anteriores había comprado cosas nacionales, pero no en vinilo, sino cassettes, la típica que hacemos todos cuando somos pibes. Recuerdo tener Doble Vida de Soda Stereo. A ver, había un compilado de rock and pop que venía muy bueno, que tenía de un lado anglo y del otro lado nacional. Entre esos temas que había del lado nacional, recuerdo que había un tema de Charly García, que es Necesito tu amor. Del lado anglo, si mal no recuerdo, estaba Midnight Oil, Las camas están que arden. Clásicos. Creo, pues ya ahora la memoria a veces falla un poquito, pero esos fueron los primeros cassettes que compré. Y King Kong de los Pericos, que una vez entrevistándolo a Juanchi le conté la anécdota de ese disco, de ese cassette, que yo volví de mi viaje egresado de Córdoba, de la primaria, y nos llevaban a un antro que había ahí en Córdoba a bailar, y me había quedado con los Pericos fascinado. Entonces, con la plata que me había quedado, que me habían dado mis viejos, pues en esa época tenía 12 años, o sea, no tenía plata propia, desesperado fui a la disquería y el primer cassette que me compré fue el de los Pericos King Kong, que es el segundo disco de los Pericos, y se lo conté a Juanchi y a Willy, y se reían mucho de la anécdota, y bueno, creo que lo tengo por ahí firmado por los chicos, el cassette de los Pericos. Tu primer cassette, ¿no? Pericos. Mi primer Pericos. Qué lindo. Che, Catra, y el otro día, charlando, vos me mandaste una foto muy linda de cómo venías acomodando los vinilos, ¿viste? En esta época de cuarentena, hoy todos hacemos cosas en nuestras casas, cosas que no hacemos habitualmente. Yo pinté el fin de semana pasado, hoy hice una limpieza general y todas esas cosas. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Nadie lo... Bien, ahí se... Hago locución y te pinto. Está muy bien. Y vos mandaste una foto muy linda de los vinilos. ¿Cuántos vinilos tenés? ¿Los tenés contados, imagino? Sí, aproximadamente, no los tengo todos acá, porque bueno, también me quedó parte acá y parte en lo que era mi habitación de soltero, porque además si no me echan de acá, tiene que ver con, más o menos debo tener unos 3.500 discos aproximadamente, vinilos. Acá tendré unos 1.000 y pico, más o menos. Por favor. En donde también hay cosas como estas, que son... A ver. ¿Qué? Ay, no estoy viendo. Esto es Durán. Durán. Pero él, digamos, el disco, el simple. ¿Lo ven ahí? Claro. El simple de un clásico. Mira, a mí me encanta musicalizar, Seba, así que si me permitís... No, vos andás mandando temas,
Si me permitís, se acordarán de esto, ¿no? A Creo. ver. Ahí va, ¿eh? Si nos deja la tecnología. Pick it up and let's get you out of your head. ¿Se acuerdan de ese? Un Sí, clásico también. saludos a Sergio Pérez, que está ahí con nosotros también, ¿eh? Violence of Summer, exacto. Este clásico de Duran Duran, que Sergio, un referente con su programa en la noche, recuerdo, o tarde-noche de Energy. Después, por las cosas de la vida, no nos hemos cruzado nunca, pero tenemos muchos amigos en común. Y bueno, el que realiza una gran labor con locutores y demás, un capo, un capo. Un gran saludo para Sergio. Trabajo con Sergio, ahí dice tremendo, saludos, dice, así que un Un abrazo genio. grande para vos, Sergio. También te voy a hacer una entrevista a vos, Sergio, así que cuidado. Sí, sí, Ahí voy porque a estar leí, mirando. Tiene mucha la historia idea para contar. sí, bueno, si hay alguien que tiene historias para contar en radio, también es él, ¿eh? Hay tanto para contar de lo que fue Energy, en su edad de oro, ¿no? En su época de oro. Sí. Este, Una radio que marcó, yo hoy la mencionaba, nos marcó a todos, y por sobre todo aquellos que somos DJ, bueno, fue la radio que permitió y abrió, digamos, música que nosotros conocíamos, que inclusive poníamos en las discotecas, pero que la masificación de eso la hizo sin lugar a dudas, primero la Z95 con los primeros pilotes de eso, porque duró muy poco la Z95, es una radio que tiene mucha historia, se ganó un Martín Fierro, pero duró un año y medio, dos, y después llegó Energy para cubrir ese lugar, de la mano de Silvina Pierri, Vanina y toda la gente, que digamos, yo creo que en alguna entrevista que vi y que escuché o he estado por ahí, escuchaba que Silvina contaba, digamos, la dueña de la radio, que la había creado un poco para cubrir el agujero que había dejado Z95, porque ella era una fanática de esa radio. Y claro, después que murió la Z95 no había radios que pusieran eso. Todas te ponían otro tipo de música. Y vino Energy para digamos, retroalimentar eso y hacerlo masivo, generando espacios, inclusive con las rave y todas las fiestas en Parque Sarmiento, en Palermo y demás, en donde los DJs encontramos nuestro lugar, sin lugar a duda. sí, el DJ. A partir de ese momento, el DJ empezó a ser una estrella, empezó a ser un rockstar, Eh, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 totalmente. Dejó de ser la persona que te musicalizaba una noche a empezar a ser un rockstar, para decirlo de alguna manera, para dar una figura, ¿no? Tal cual. Eh, Y vos sabés que de alguna forma, Seba, fue la radio que, digamos, no solamente eso, sino que cambió la forma de hacer radio. O sea, el estilo. Vos en esa época ponías, de alguna forma, ponías radios distintas, llámese las 100, pero no es para personalizar, digo las conocidas, ¿no? Las 100, Aspen, Horizonte en aquellos años. Rock and Pop era otro estilo y venía muy, muy ligada al rock, entonces era como que era otro palo. Pero las otras eran todos locutores recontraimpostados, diciendo todo así, y hablando, sí, y diciéndote la hora, la temperatura, presentando la canción, como suele pasar todavía, inclusive, pero con otro estilo, una dureza y una rigidez, que Energy eso lo tiró por la ventana y salió a hablarle como habla cualquier persona, a cualquiera y traerle sí. encima música de otro palo, de otro estilo y generando espacios para muchísimas cosas. Otra tendencia, otra época, otra realidad, ¿no? Ahí Sergio dice que los DJs nos corrieron a los locutores. Todo mal, Sí, sí, es verdad, es verdad. sí, es verdad Es eso, verdad. es verdad. Y Dejamos ahí de se fundió la radio. Ahí se fundió la radio y la terminaron cerrando. Hay una cosa que la hablábamos ¿Sabés con... que, sabés que igual yo laburé en Energy, tuve el honor, y en la única, bueno, en otras también, pero en la radio donde empecé a sentir un poco lo que era
Energy, eh, mejor dicho, en la única radio donde empecé a sentir realmente lo que representaba un medio que era mucho más allá y mucho más que un medio, era algo de culto, te diría, fue en Energy, el único lugar donde te sentías como endiosado, porque realmente Energy era un poco eso, ¿no? Era, fue una radio de culto, ¿no? De nicho, Tal pero... cual. Es que de nicho pasó a ser masiva, porque, o sea, si bien era de nicho, después se masificó. Entonces, Sí, porque, a ver, si no, no era casualidad que hicieran fiestas en donde reunían una infinidad de personas. O sea, las raves que se hacían en aquellas épocas, hoy es impensado. Impensado en el sentido desde que una radio convoque eso. ¿Se entiende? O claro. sea, eh, sí se pueden hacer raves, se pueden hacer festivales, lo que vos quieras, pero digamos que una radio por sí sola, por el solo hecho de prender la radio, convocar a la gente y que la gente se congregue, vaya, te hablaba de una masificación de un estilo, una forma, una rebeldía y una manera de llegar al oyente que le cambió el escenario a todo el medio, sin lugar a dudas. Sí, Y sí. eso ya hace, te puedo decir que hace muchos años que no se ve. Y volviendo al tema de los DJs que sacaron a los locutores, fue un gran error. Y te lo digo yo, siendo un poco las dos, porque yo la particularidad que tengo es que soy un poco de las dos cosas. O sea, porque en realidad no soy solamente DJ, sino que en realidad lo mío viene más desde el lado también del medio, de la radio, de hacer vivo, de hacer radio. Eh, y te digo que es un error. Siempre lo hablamos con bueno, el que fue director nuestro de la radio en 40, lo hablábamos siempre, que el gran error había sido ese, meter DJ y sacar conductores. ¿Por qué? Porque el DJ de gueto, y esto es una gran pelea que yo tengo no pelea, pero digamos una gran discusión que se ha generado muchas veces, no tanto con colegas, pero cuando se habla de este tema, es que para mí el buen DJ, sinceramente, no es un DJ de nicho. Porque el DJ de nicho, el que pasa trance, el que pasa electro, el que pasa house, y solamente pasa eso, no sabe pasar otra cosa que eso. Mm. Entonces, ¿cómo vas a un lugar a donde hay un X cantidad de gente? No te digo que hagas cualquier cosa, pero si lo sabes hacer con criterio, conociendo el material, sabiendo qué, y conociendo al público y mirando al público, eh, vos podés pasar cualquier cosa, podés pasar rock, podés pasar reggae, podés pasar cualquier cosa. Y tenés que saber de todo eso, no solamente saber de algo que a vos te gusta, porque en definitiva lo que estás haciendo es un espectáculo para que lo vayan a ver los 3 o 4 que a vos te gusta, más allá de que esto se hace masivo por otras cosas. Pero digo, el buen DJ es aquel que es capaz de levantar a la gente pasando rock and roll, el que pone house y sabe levantar a la gente poniendo house, o se da cuenta de que la cosa viene por otro lado y le va por ese lado a la gente y puede hacer de que la gente se divierta, la pase bien, inclusive se informe de cosas que no conoce a A mí través del DJ. me pasa algo con el DJ y mi admiración parte por aquel DJ que sabe leer la pista, ¿no? Y Ahí lo están para mí diciendo, Julián, dice leer al público. que dice, leer al público, ahí está, tal cual. ¿No? El leer Tal un cual. poquitito la pista y comprender el clima. Para mí el DJ es eso, no solo leerlo, sino después también tirar, ¿no? Hacia la pista de baile un clima nuevo. Decir, bueno, corto acá, te corto esto y te tiro algo mejor. Te cambio el clima, te pongo otra cosa, vamos para otro lado. A ver si te atrapo. Y saber, digamos, moverse en la pista de baile y con la energía de la pista de baile no es moco de pavo acá atrás. No, tal cual que no. Y sabes qué, eso es algo que yo intento, no sé si me sale, sinceramente, pero intento trasladarlo a la radio. Mm, ¿Por qué? Porque si bien vos no tenés el contacto visual, no tenés el contacto directo con la gente, sí tenés el contacto de cómo eso que vos estás proponiendo del otro lado tiene su devolución. Por más que sea una muestra chiquitita así de todo el espectro de gente que te puede llegar a estar escuchando. Pero si vos sabés leer eso,
de alguna manera eso se va, de así va creciendo, creciendo y creciendo, haciendo que eso llegue a la gente. Me parece a mí, por lo menos es lo que yo intento, y me parece que va por ahí. Y la música en sí, si a vos te gusta, seguramente tendrás tus prioridades, tus grupos que más te gustan, pero si realmente te apasiona la música, podés escuchar cualquier cosa, ¿eh? Catra, te hago una pregunta que tiene que ver, vamos a tus gustos musicales ahora, porque bueno, hoy y de hoy, de tu paso por 40 también quiero hablar, pero ya que estamos hablando de esto de los gustos personales, quiero ver si me puedes dar un tridente, el tridente musical que a vos, que no te puede faltar al hacer un programa o por ahí al escucharlo, no sé, tus tres artistas favoritos de tus comienzos, uno de tus comienzos, uno de hace algunos años y uno nuevo. Mira, si tengo que tomar un tridente, te voy a mencionar tres que en sí no tienen que ver. ¿Por qué? Porque en mi primera época, la banda que a mí me marcó fundamentalmente fue Soda Stereo. Sin lugar a dudas, mis primeros años, cuando escuchaba radio, la banda que sonaba en ese momento y que a mí es como que dije, wow, ¿qué es esto? Y me sacó, o sea, crecí con eso, fue Soda Stereo, sin lugar a dudas, desde el lugar del rock nacional. Después me gustan todas, porque yo no soy pro Soda, niego a Lo Redondo, porque me encanta Claro. Lo Redondo también. Pero digo, una de las bandas es esa, sin lugar a dudas, de mis comienzos. No como DJ, pero de lo que a mí me apasiona. Estoy hablando desde ahí. Si te tengo que decir de DJ, te puedo nombrar mil cosas, pero a mí, Sí. fundamentalmente. Después, una banda que a mí me marcó mucho desde que arrancó, que yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a investigar y me di cuenta de que había un montón de cosas que yo ya usaba, que venía de la misma factoría, fue Daft Punk. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Daft Punk es como que vino a mover todo lo que era la electrónica hasta ese momento, poniéndole unos condimentos que venían de lados totalmente disímiles y que con el sonido que traían era como que vos decías, ¿qué onda? O sea, y te estoy hablando de los primeros discos de Daft Punk. Después vinieron Around the World, One More Time y todos los clásicos que ya conocemos, Get Lucky en los últimos años, pero los tipos siempre supieron moverse y proponer algo completamente distinto a lo que se venía haciendo, y realmente es muy, muy rescatable. Y después, sin lugar a dudas, Nuevo. ¿cómo? De lo nuevo, al tipo que, yo sé que esto va a traer, porque aquellos que son muy fanáticos del sonido electrónico y demás, hay miles de nombres que te podía traer, pero me parece que el más destacado y al que más yo le debo mis respetos, entre comillas lo digo, porque hay un montón, pero me parece que es David Guetta. ¿Pero por qué lo digo David Guetta? Porque todos van a decir, pero es re comercial. Sí, pero a ver, el tipo fue el que cuando la movida electrónica se estaba diluyendo, se estaba cayendo, se estaba yendo al caño, ya era como que casi ni se hablaba de electrónica, era muy, muy, muy raro escuchar electrónica, inclusive en los medios. El tipo vino a traer una lavada de cara, volviendo a las fuentes y agregándole un sonido nuevo. Entonces, es como que merece mis respetos, porque desde el 2005, cuando empezó a trasladar su sonido al mundo y demás, hasta la actualidad sigue estando en el tándem de los 5 tipos, o sea, los 5 DJs más importantes, cosa que otros de la misma generación no lo pudieron sostener. Llámese. Sí. Pero esto siempre va a traer no sé si la discusión, porque decirte que Paul Oakenfold, por ejemplo, que es uno de los grandes responsables también de la movida electrónica de los últimos años, pero no llegó al mismo lugar, ¿se entiende? Y eso que produjo discos de Madonna, de U2, pero el tema es que desde la masividad y desde hacerle conocer a la gente ese género, me parece que David Guetta
se merece todos mis respetos. O sea, supo renovarse de manera tal que hoy por hoy sigue siendo quien es y no hace falta andar explicándole a nadie quién es David Guetta. Che, ¿Entiendes? un saludo a Wally que nos está... Oh, Wally, un amigazo, un amigazo. Un grande total. Bueno, total, absolutamente de acuerdo. Bueno, ahí me tiraste tres. Y tres artistas que no te fallan nunca, ni en la radio, ni en la pista de baile. Viejo, Bueno, mediana edad y nuevo. bueno, artistas, llevándolo a lo U de uno, porque los géneros son variadísimos, te podría hablar de 200.000 cosas. Artistas que no te fallan nunca, bueno, uno es David Guetta, no te falla nunca. Claro. Otro que no te falla nunca, a ver, si me dejás y si me permitís. Dale, por favor. Lo vamos a poner de acá. Lo vamos a poner de acá y después te muestro la tapa después, pero a ver, no sé cuál es la versión, porque ahora no la veo de acá, pero vamos a poner, espero que salga la que tiene que salir. Creo que es esto y no sé si... Sí. No te falla nunca. Jamás te deja bien. No, vos lo ponés, sea un cumpleaños de 15 para llevarlo a una fiesta de hogar, digamos, ¿no? Lo pones un cumpleaños de 15 en una discoteca, en la radio, en donde lo ponga, todo el mundo lo conoce. Esta es la tapa, mira. Wow. Impresionante. El original, esto es del año 1989, este disco. Y hasta el día de hoy, esa base sigue marcando tendencia. Sí. Vos sabés que, para aquellos que no saben la historia, los Technotronic estaban conformados por dos personas, en realidad. Era Joe Bogart, que era el músico, y Jackie Kay, que era una pibita que tenía, cuando empezaron y sacaron esto, tenía 17 años. Por lo cual era menor, 16, 17 años, y era una rapera, que le había conocido a este Joe Bogart y que le dijo, bueno, cantame las bases estas que estoy haciendo. La cuestión era que por ser menor, Jackie Kay no podía salir en los shows, no podía salir en los videos porque necesitaba una autorización, que se demoró, que hubo cambios de sello en el medio entre que lo sacaron por un lado y después lo sacaron por el otro. La cuestión es que Jackie Kay no podía figurar. Entonces te ponían en la tapa a Philly, que era esa que estaba en la tapa, que era una bailarina que no cantaba. Entonces, cuando se presentaban en vivo, lo que hacían era, ponían la base, todo, cantaba Jackie Kay, pero en realidad la que figuraba adelante era Philly. Pero Philly no era la que cantaba. Recién cuando sacaron el segundo corte, que se llama Get Up, empieza a figurar Jackie Kay porque ya tenía el permiso habilitatorio para poder, como menor, presentarse como rapera. Y ahí empieza la historia. Pero antes era como todo el mundo creía que la cantante era esa, y no, era una bailarina que no cantaba. Era casi la misma historia que Milli Vanilli, más o menos. Era todo un chamullo. Y para cerrarte esta historia, la gran Milli Vanilli, dice acá Sergio. Claro, era así. Bueno, hoy por hoy, Jackie Kay sigue por su lado, como si fuera junto a Eric, que era el cantante masculino que hizo This Beat It Technotronic y otros temas de la banda, como cantante masculino, pero Joe Bogart se abrió, no produjo más. ¿Sabes a qué se dedica hoy Joe Bogart? Que era el creador del sonido Technotronic. ¿Qué hace hoy? Es productor musical. Es director de orquesta. ¡Wow! Clásica. Nada que ver. Se cansó, se pudrió y se dedicó a la música. En realidad el tipo era músico, pero bueno, encontró ese negocio, en los 90 era un negocio fácil y es como que bueno, le vino bien. Así que esos son en la actualidad de los Technotronic hoy. Así que... De General Belgrano que me escribe, por ahí me escribieron hablando de una FM donde estaba yo, en la FM que empecé, FM Tiempo, así que un abrazo grande. Un abrazo. No voy a Belgrano. Y también en el boliche de allá de General Belgrano, ahí tendrías que ir a pasar música acá atrás. Bueno, ahora, cuando gusten, ahí veo, si te habré escuchado, le dicen a Sergio en EnergyNet, dicen por ahí. Bianca, ¿no? Y Bianca sí. también está saludando.
A ver, Wally, mirá, retruque Catra, tres de Sebas, y si los entrevisto, ¿qué le paso? Ahí va. Si te entrevista, ¿qué canciones te... Wally, estamos a las órdenes, cuando guste. Vos le tenés que decir los tres tuyos. ¿Los tres míos? Sí. Eh, bueno, a ver, uno de ayer, Michael Jackson. Eh, De hecho, mi primer cassette fue Dangerous de Michael Jackson, que me lo regaló tía Matilde, tía Mati, justo está Baby, mi prima ahí. Así que bueno, fue el primer. Ahí está Wally, ok, yo. Bien, Wally. Bueno, el primero, Michael Jackson. Michael Jackson. che, ahora te tengo una sorpresa de eso, ¿eh? A ver qué vas a tener ahí. No, no, Ese dale, es sí. el primero. El segundo es Gustavo Cerati, que es para mí mi genial cassette de qué hablan, dice Wally. Y un artista de hoy, Woz, me gusta Bien, mucho. me gusta la propuesta que tiene vos dentro de toda esta nueva Sí, movida del trap y de todo eso. Me gusta desde dónde lo está llevando. Me sí, gusta mucho, me gusta sí. mucho. ¿A dónde Este, va? Me gusta. Sí, 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 totalmente. tengo para mostrarte, Seba. A ver, Catra, que siempre sacás un as bajo la manga. ¡Guau! ¡No! Mirá lo que es eso. Esto es esto. ¡Wow! ¿Qué es tipo un packaging? ¿O es el disco? No, ¿Es esto es el vinilo? disco. No te puedo creer. Esto es el disco y lo vamos a escuchar un cachito. Vía México es este disco, ¿eh? Lo compré en un viaje allá. Un clásico. Bueno, así es. Estos discos se llaman Pictures. Son discos que vienen básicamente con la portada en el disco. O sea, vos Claro, tenés las imágenes en el disco, ¿sí? por Entonces, Dios. es un picture, es un disco de colección, básicamente. Tremendo, ¿qué es esto? Que esto lo conseguí en un shopping en México. ¿En qué? Rarísimo. Bueno, en un shopping en México, en el DF. Fui a comprar, dije, ¿y esto? Bueno, y me lo traje. Una reliquia, una reliquia. Sí, por acá dice oro en polvo, dice. Sí, claro, es Aprendan, oro. millennials, dice Wally. ¿Sabe que sí, Claro. Wally? ¿Sabe que sí? Sí. Catra, hablando de disco, de vinilos Falta y uno. también y también de cassettes, y Sí, también de cassettes, hace nada, algunos meses estuve con alguien de una compañía disquera y él me decía que había países, en Europa, por ejemplo, en Londres hay versiones en cassettes. Bueno, acá en Argentina también se está haciendo. Hay artistas que sacan eh, su nuevo álbum, también versión cassette. sí. Sí, eso hace unos años empezó. Bueno, lo primero que empezó fue esto del vinilo, ¿no? Reviviendo un poco el vinilo. Yo, básicamente, todo esto que tengo es de la época en que empecé a pasar música. Después, obviamente, seguí comprando y es mi pasión. Digamos, yo soy un melómano, colecciono vinilo. Pero fuera de eso, Perdón, acá dicen que te cambian el vinilo de Michael Jackson por Falcon 82. y pues bueno, podía llegar a ser, en algún momento va a venir bien, va a venir bien. Eh, Uno de lo que Madonna. sí, Uno ahí más piden. Ahora le vamos a dar el gusto al amigo Wally. Tengo una cosa para vos, Wally, acá tremenda. La cuestión es que digo, primero empezó con el vinilo. Yo lo tengo desde la época que los usaba para pasar música, claro. muchos de ellos. Y después se amplió, porque fue un gran negocio, se amplió a lo que es el cassette. Empezó en Francia a venderse cassettes nuevamente, se empezó a producir y se empezaron a vender cassettes. También tuvo buena recepción
y hoy por hoy ya se opta como un nuevo formato. Porque, hablemos de esto. El formato digital, el formato de bajada, todo lo que está hoy por hoy, está buenísimo, pero vos no tenés nada tangible, no tenés ese disco como el que acabo de mostrar, que lo tenés en tu mano y te genera toda esa cosa de, uy, mirá qué bueno esto, ¿entendés? Sí. No, no existe. Entonces, y además, con el tiempo, lo perdés, lo que fuere, lo puedes volver a bajar, todo lo que vos quieras, pero es algo que no es tangible. Y el ser humano, básicamente, lo que le gusta es tener el libro, por más que no lo lea. ¿Cuánto tienen a ver, le pregunto a todos, ¿cuántos discos tienen en la biblioteca que no leyeron? Más del 3/4 de la biblioteca que tienen no la leyeron, pero los tienen porque, uy, mirá qué buen libro, vas, te lo comprás, decís que lo vas a leer en el verano en la playa, te lo llevaste a la playa, terminaste leyendo la revista pronto y el libro quedó ahí en un costado, y después te lo llevaste a tu casa y lo guardaste de vuelta. Pero Claro. el hecho de tenerlo, algún día lo voy a leer. Y esto es lo Sí. mismo, algún día lo voy a escuchar entero, algún día, y eso, el tangible del disco, es como que no se pierde, no se pierde. Y bueno, y esto es lo que pasa, ¿no? Para mí. Wally pedía Madonna. Sí, mientras tanto yo cuento que acá en Argentina hay bandas, por ejemplo, El Matón Policía Motorizado, Sí. sacó, creo que el último disco, El Tesoro, me parece que todo el álbum entero lo sacó también por cassette. Y también a mí, esto es una opinión personal, me parece que el cassette, la cinta de cassette suena increíblemente. Y Muy, porque, muy bien. bueno, ahí tiene una explicación, aunque no me vean, yo sigo hablando, que estoy buscando el disco para Wally. Lo que tiene la explicación tanto del vinilo como del cassette es el formato de grabación. O sea, ¿qué pasa con el vinilo? El vinilo, no lo encuentro, Wally. El formato de vinilo tiene que ver específicamente con que se pierde en lo digital, se pierden los armónicos, y el vinilo eso no lo pierde por cómo está grabado, ¿se entiende? El Entonces, cassette, el cassette es magnético y también tiene ciertos sonidos que no se sí, pierden en la grabación. En cambio, en lo digital sí, porque está todo comprimido. Al estar claro. comprimido, eso se pierde. Lo que voy a poner acá, porque es lo que A ver, encontré para Wally, a es ver, lo que encontré, tiene que ver con la banda de sonido de una película que hizo Madonna, en la sí. cual también, participó como actriz, si mal no recuerdo. Eh, ¿Se acuerdan de esto? Un clásico. Oh, tremendo. A igual y te hace una pregunta. Y tengo respuesta para Wally. A ver, la pregunta de Wally es, ¿Bedtime Stories fue el mejor disco de Madonna? ¿Qué decís? A ver. Mira, Bedtime Story tenía temas así, por ejemplo. Hasta el 45, ¿ves? Esto es lo que tiene el vinilo. Poné un poco más fuerte. Human Nature. Qué lindo tema es. Para mí es un gran disco de Madonna. Te agrego una cosa, junto a Erótica, otro gran disco de Madonna. Acá está, Wally, para vos, Qué buen disco, qué buen disco. el Qué full, buen. ¿eh? Y el anterior, que decía la banda sonido de la película, era este. La banda de sonido de Dick Tracy. Mirá, Dick Tracy. De ahí viene el tema Vogue de Madonna que teníamos antes. Acá hay de Tremendo. todo, ¿eh? Acá hay de todo, ¿eh? Yo Vogue también la escuché en El Diablo Viste a la Moda. También Bueno, pero estaba. por años después, originalmente la canción sale primeramente en la banda de sonido de Dick Tracy. Después ella la agrega en alguno de sus discos y se convierte en todo un clásico, ¿no? Esto no lo vamos a develar ahora, es uno de los grandes clásicos de Madonna.
con un video de una coreografía tremenda. Claro. No, Sí, no hay totalmente. esas cosas, Wally, no. ¿Para qué? Vinilos de Londra, me muero. Che, bueno, ahora vengámonos para acá. Sí, Aquí y ahora. sí, sí. Este, bueno, hoy la música, eh, a ver cómo decirlo, está, Ya te veo venir, ya te veo venir. para mí es muy difícil, mirá. Eh, Yo soy amante de la música, soy músico, me gusta el rock, me gusta el hip hop, me gusta también el trap y demás. A mí me parece que la música está pasando por un momento muy especial y creo yo de cambio, y me parece que este cambio que se está produciendo es súper positivo porque me parece que hasta ahora lo que venía sucediendo dejaba un poquito, a mí me deja un poco un sabor, te diría, ¿A amargo. poco? Hablo desde dos aspectos. A ver, yéndonos al pop americano, que Sí, me parece que no está pasando por un buen momento, me parece que no. es como copia de copia de copia de copia de copia de copia, El es una pop máquina. mundial, te diría. Yo te agrego el pop mundial, no solamente el pop americano, todo el Bueno, pop. sí, lo que pasa que me parece que desde el pop mundial, desde el pop, perdón, americano, se empezaron a replicar ellos mismos y Sí. desde afuera empezaron a replicar lo que pasaba ahí adentro, porque funcionaba y porque hay fórmulas que uno se da cuenta y las ve venir. Y bueno, y después con la música latinoamericana también me parece que, que en estos últimos, no sé, 8 o 10 años, también hubo como hay muchas faltas de ideas, ¿no? De propuestas nuevas, hay como una copia de copia de la copia, y me parece que el trap tal vez está trayendo un aire un poco más fresco, pero me parece que el cambio todavía falta gestarse, por lo menos en lo latinoamericano, y la música americana y el pop americano y el pop en general, si querés, en lo particular me parece que está pasando un momento que no está tan bueno, ¿no? ¿A vos qué te parece? No, coincido completamente, pero eso tiene que ver con varios factores. Entre los factores que yo te voy a mencionar, hay alguno que es medio incómodo, que tiene que ver con la industria. Y básicamente nosotros somos parte o pata de la industria y a veces es como que la necesidad, las crisis mundiales y un montón de cosas hacen a que la industria cada vez abarate más lo que genera. Claro. Hoy no es lo mismo el costo de elaboración de un producto, como ya lo mencionaba ahí, sin poner, vamos a poner ejemplos, pero tómenlo como ejemplo general, no es que, no, esto es una mierda, esto está No, sí, buenísimo. No, personal, no, no, claro. no. Simplemente digo, no es lo mismo el costo de elaboración de un disco de Londra que de un disco de Babasónicos, ¿eh? Y obviamente la discográfica le es mucho más negocio hacer un disco de Londra que un disco de Babasónicos. Esto está clarísimo por una cuestión de costos, por una cuestión de las figuras que son y por otro lado de lo que lleva a hacer un disco de una banda Sí, contra, contra lo que es básicamente un solista que hace una base con una computadora. muy Entonces, buena la pregunta de Wally, ¿eh? sí, 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 es que justamente eso hace que el abaratamiento de todo no genere figuras, no genera. A ver, hoy hablábamos de quién te marcó a vos. Seguramente a las generaciones de ahora hay muchos de los artistas actuales que marcan. El tema es cómo eso se sostiene en el tiempo, digo, porque mencionábamos a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati su carrera empezó en el año 1983 y siguió vigente hasta el 2010. De todos estos artistas que estamos hablando hoy, son muy pocos los que se sostienen en el tiempo. Si venimos más acá, te puedo nombrar hasta un Ricky Martin, si querés. O sea, ¿en qué año empezó su carrera Ricky Martin y quién es Ricky Martin hoy? ¿Eso Sí, sí, pasa con los artistas actuales o se fuman en el aire y no pasa más nada? Porque a su vez no se genera el liderazgo, no se genera esa cuestión del ídolo y de la figura y de lo que esa figura transmite. Porque yo también creo, y esto no quiero generalizar, pero hay mucha cantidad de artistas que en esta cuestión del negocio están pensando en hacer un hit, no están pensando en hacer música. claro. Y la música es otra cosa.
Mira, yo tuve el placer de entre aquellos maestros que tuve, quizás te voy a hablar de alguien que la gente va a decir, ¿de qué está hablando este pibe? Yo hice un curso de musicalización en medios hace muchísimos años con un señor que se llamaba Jorge López Ruiz. ¿Quién es Jorge López Ruiz? Es un tipo que viene del palo del jazz, de la década del 60, del 50, del 60 y del 70, que fue director de las viejas orquestas de Canal 13, que tocó con Ella Fitzgerald, con Miles Davis, con grosos del jazz y músicos del recontragarajo, digamos, él me dio clases de cómo musicalizar en medios, películas, televisión, radio, generar clima a través de la música. Y él siempre contaba una anécdota que tenía que ver con un gran guitarrista, imagínate que se llama Segovia, el guitarrista español, del flamenco, que fue inspirador de gente como Paco de Lucía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para aquellos que saben de música, saben de lo que estoy hablando. Músicos que ya no existen, que ya no hay, en donde lo llamaron ya siendo muy grande a Segovia, para ser de juez de un concurso de guitarristas, en donde había muchos guitarristas que tenía toda la técnica, le volaba los dedos, hacía pirueta en el aire cuando tocaba, cosas así. Entonces el tipo lo miraba, ¿no? Y miró a todos, pasaron como 15, y cuando le dicen, bueno, maestro, usted es el que define, tiene que decir quién es el ganador. ¿Quién le gustó? Claro. ¿Quién le gustó? Es incierto, no hay ganador, dijo Segovia. Y todos se quedaron así como diciendo, ¿qué? Sí, es incierto, acá no hay ganador. Y le dicen, ¿pero por qué, maestro? ¿Cómo no? Tiene que elegir a uno, porque acá hay muy buenos músicos, hay muy buenos guitarristas. Sí, está bien, pero acá no se puede elegir a uno. ¿Por qué? Porque acá hay muchas notas, decía Segovia, pero lo que no hay es música. Claro. Entonces, esa cuestión de la técnica, del buscar querer ser determinada cosa, cuando en realidad la música es todo mucho más simple y tiene que ver con trasladar y transmitir algo, eso hoy por hoy no se ve. Eso está ligado a otra cuestión que no tiene que ver con eso del virtuosismo, sino tiene que ver con buscar que ese tema pegue. Digamos. Es el golpe de efecto. El golpe de efecto por el golpe de efecto en sí. A ver, Exacto. un maestro en eso, hoy por hoy, ¿sabes quién es? Y que es de esos que se traslada en el tiempo y que sigue siendo un éxito, es Daddy Yankee. Sí. Gran marketinero con sus productos. Gran generador de bases, musicales, y con letras que no dicen nada, pero que mueven a la gente. Pero, a ver, la música en sí como música, como producto, quizás como transmisora, tiene más que ver con otra cosa que con eso. Entonces, por eso te digo, son muchos aspectos los que hacen a que el negocio de la música hoy por hoy, o la música en general, esté como está. No es solamente una cosa, son muchas cosas las que hacen eso. Sí, a mí los artistas, los últimos artistas que me dejaron un rastro son los del indie rock hasta el 2000, te diría 2010. Y de ahí en Sí. adelante me parece que empezó a pasar esto de sacar canciones como chorizo, sobre todo la tecnología y las máquinas empezaron a hacer mucha más música que los humanos y nada, y ahí se perdió un poco y bueno, ya no hay riqueza. Había una pregunta muy interesante que hacía Wally, que me gustó esa pregunta, que de acá a 10 años en adelante, ¿qué tres artistas te parecería que queden, que se van a recordar? Mira, por una cuestión de momento, si yo lo tengo que elegir hoy, te tengo que elegir entre los que justamente te mencionaba uno. Daddy Yankee es un tipo o J Balvin, dentro de lo que es el reggaetón, de lo que es la música comercial y demás, son artistas que mal vienen llevando una carrera en donde el tiempo les ha permitido mantenerse vigentes y renovarse. Dentro A de ver, pará. un
Déjamelo acá, para que vamos a finalizar y vamos a continuar en otro, que se nos está terminando el tiempo. ¿Vale? Dale, dale. Bancame un toque y banquen todos y ahí nos conectamos de nuevo, que está por